Buenos días, mis alumnos del ciclo anual. Hoy vamos a estudiar la oración compuesta subordinada sustantiva. Una oración compuesta subordinada, ¿cómo la diferenciamos de una coordinada? Recordemos que, primero, una oración compuesta es aquella que tiene dos o más verbos y por lo tanto dos o más proposiciones. Y es coordinada cuando sus proposiciones tienen la misma jerarquía. En cambio, es subordinada cuando sus proposiciones tienen diferente jerarquía. En una oración compuesta subordinada vamos a encontrar una relación de dependencia entre sus proposiciones. La proposición subordinada va a depender ¿de quién? De la proposición principal. Entonces, en una oración compuesta subordinada existen dos partes. ¿Cuáles son? La proposición principal, que es la de mayor jerarquía, y la proposición o proposiciones subordinadas, que son las de menor jerarquía. Y esta proposición subordinada se va a enlazar a la principal mediante un nexo, mediante un relacionante. ¿Ya? El elemento que va a enlazar la proposición subordinada con la principal es el relacionante. El tipo de oración compuesta subordinada va a depender ¿de quién? De la proposición subordinada, de la proposición de menor valor. Así, si tu proposición subordinada cumple las funciones propias de un sustantivo, como por ejemplo objeto directo, atributo, sujeto, objeto indirecto, etc., será sustantiva. ¿Cuándo será adjetiva? Cuando la proposición subordinada modifica ¿a quién? ¿A quién modifica un adjetivo? Al sustantivo. Así es. Entonces, es adjetiva la proposición subordinada cuando modifica a un sustantivo. Y adverbial, cuando tu proposición subordinada cumple las funciones propias de un adverbio. ¿Y qué función cumple el adverbio? Función de circunstancial de lugar, de modo, de cantidad, de causa, de finalidad, etc. ¿Ya? Hoy vamos a estudiar a la oración compuesta subordinada sustantiva solamente. Pero antes de ello, quiero que reconozcan las siguientes oraciones subordinadas. Aquí dice, iniciaremos la sesión cuando todos hayan llegado. Primero debemos localizar nuestros verbos. ¿Cuál es nuestro primer verbo? A ver, nuestro primer verbo, ¿cuál es? Iniciaremos. Siempre, recuerden chicos, para analizar tu oración compuesta, debes hallar a tus verbos. Si tiene dos o más verbos, tendrá dos o más proposiciones. Primer verbo, iniciaremos, y segundo verbo, hayan llegado. Dos verbos, dos proposiciones. Luego, si es una oración compuesta subordinada, recuerda que la proposición subordinada, la de menor valor, va a estar encabezada por un relacionante, un elemento que sirve de nexo. ¿Cuál es el nexo aquí? ¿Nuestro nexo cuál es? Nuestro nexo es cuándo. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Quiénes pueden funcionar como nexos? Vamos a tener, por ejemplo, a los pronombres relativos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cuánto, cuál, cuánto, cuyo? También puede ser un pronombre enfático, que son los mismos relativos pero con tilde. ¿Recuerdas? ¿Quién, cómo, cuándo, etcétera? Con tilde porque aparecen en oraciones interrogativas o exclamativas. Ya. También vamos a encontrar a las conjunciones, como las conjunciones causales, condicionales, concesivas, finales, las completivas también. ¿Ya? Por ejemplo, iniciaremos la sesión cuando todos hayan llegado. ¿Cuándo es un pronombre relativo? Va a encabezar tu proposición subordinada. Entonces ahora vamos a encerrar a nuestra subordinada. Enciérrala. ¿Cuál es tu subordinada? Sería cuando todos hayan llegado. ¿Ya? Todo esto. Iniciaremos la sesión. Porque esto, cuando todos hayan llegado, yo lo puedo reemplazar, por ejemplo, iniciaremos la sesión ahora.
ahora. Cuando todos hayan llegado es como decir ahora. Y ahora es un adverbio, por eso sería una oración compuesta subordinada adverbial toda esta estructura, toda esta oración. ¿Ya, chicos? Pero simplemente, por ahora, localizas tus verbos, hallas tu relacionante y a partir del relacionante vas a encerrar. Pero, profesora, ya encierro desde la palabra cuando, que es mi relacionante. Pero ¿cómo se ha dado cuenta de que es hasta la palabra llegado? Porque tu proposición subordinada debe tener su propio verbo. Si es una proposición, tiene su verbo. Y el verbo es hayan llegado. Hasta ahí vas a encerrar. Además, cuando todos hayan llegado, indica el tiempo, ¿sí o no? Indica el tiempo, ¿no? Expresa una idea. Seguimos. Segunda, tus padres, quienes trabajan a brazo partido, desean lo mejor para ti. ¿Qué localizamos primero? Nuestros verbos. Primer verbo, trabajan. Segundo verbo, desean. Dos verbos. ¿Cuántas proposiciones hay? Dos proposiciones. ¿Cuál es el elemento que está encabezando tu proposición subordinada? ¿Qué elemento está encabezando? ¿El relacionante cuál es? Claro, nuestro relacionante es quiénes. Entonces, ¿cuál sería nuestra proposición subordinada? ¿Cuál sería la subordinada? Enciérrala. ¿Quiénes trabajan a brazo partido? Aquí está más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, si tú eliminas quienes trabajan a brazo partido, ¿cuál sería tu proposición principal? Tus padres desean lo mejor para ti. Y lo que he encerrado entre corchetes es lo que puedo eliminar. ¿Por qué? Porque es un elemento secundario, es tu proposición subordinada. ¿Ya? Y nos faltó decir en la primera oración, iniciaremos la sesión, sería tu proposición principal. ¿Por qué la principal? Porque esa es la idea más importante que se está dando. Es lo principal, esa es la información principal, que iniciaremos la sesión. El tiempo en que va a ocurrir, que es cuando todos hayan llegado, sería nuestra proposición. ¿De qué tipo? Subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque tiene menor valor, ¿sí? Proposición subordinada. Y toda la oración, iniciaremos la sesión cuando todos hayan llegado, sería tu oración compuesta de tipo subordinada, ¿ya? Ahora mira, en la segunda que estábamos analizando, se podía eliminar quienes trabajan a brazo partido y decir simplemente, tus padres desean lo mejor para ti. Esa es tu proposición principal, tus padres desean lo mejor para ti, ¿ya? Profesora, o sea que la proposición subordinada puede estar en medio también. Sí, puede estar tu proposición subordinada, la de menor valor, puede estar al inicio de la oración compuesta, en posición intermedia, o también puede estar en posición final. En cualquier ubicación puedes encontrarla, ¿ya? ¿Y cuál sería tu proposición subordinada? Entonces, quienes trabajan a brazo partido. Esa es tu proposición subordinada. Por lo tanto, como tienes proposición subordinada y principal, toda esta es una oración compuesta subordinada también. Oración compuesta subordinada. Siguiente. Todos deseamos que ustedes sean profesionales. ¿Qué localizamos primero? Nuestros verbos. Claro, primer verbo, deseamos. Segundo verbo, sean. Ahora, ¿qué vas a encontrar? Tu relacionante. ¿Y cuál es tu relacionante? Tu elemento de enlace, tu nexo. ¿Qué? El qué. Y a partir del qué, enciérrala. ¿A quién, profesora? A la proposición subordinada. ¿Cuál es? ¿Desde el qué hasta dónde? Usted me ha dicho que la proposición subordinada debe tener su propio verbo. Así es. Profesora, entonces yo encierro hasta sean. A ver, ten cuidado con encerrar hasta sean. Mira, tu proposición principal tendría sentido que sea la siguiente. Todos deseamos profesionales. Mira, la oración es todos deseamos que ustedes sean profesionales. Hasta sean o hasta profesionales sería tu subordinada. No sería hasta sean, ¿verdad? No. Sino hasta dónde. Profesionales. ¿Por qué, profesora? Porque todos deseamos algo, todos deseamos eso. Todos deseamos eso. ¿Recuerdas que a partir de la conjunción completiva que se podía reemplazar por eso? Y aquí todo lo que está aquí, mira, todo esto lo puedes reemplazar por eso. ¿Ya? ¿Hasta dónde?
¿Hasta dónde puedes reemplazar por eso? Hasta profesionales. Entonces, la idea secundaria es que ustedes sean profesionales. Esta es la proposición subordinada. Y la proposición principal, ¿cuál es? Todos deseamos. Esa es tu proposición principal. ¿Ya? Tu subordinada, entonces, puedes eliminarla porque es una idea secundaria. Bien, y toda esta sería tu oración compuesta subordinada. Oración compuesta subordinada. Luego vamos a ver los tipos de subordinadas, los tipos de oraciones compuestas subordinadas. Aquí solamente quiero que reconozcas cuál es la principal y cuál es la subordinada. Los tipos los vamos a ver en su momento. Luis no sabía dónde estaban sus llaves. Primer verbo, sabía. Segundo verbo, estaba. Hay dos verbos, ¿sí? A ver, estábamos utilizando el resaltador aquí, ¿no? Ya. Primer verbo, sabía. Y nuestro segundo verbo, estaba. Ahora encierra, halla tu relacionante primero. ¿Cuál es tu relacionante? Dime, a ver, Luis no sabía dónde estaban sus llaves. Ya sé que lo están pensando. Sí, ese es dónde. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Y a partir de la palabra dónde vas a encerrar a tu subordinada. ¿Cuál es tu subordinada? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta qué palabra? ¿Hasta estaban o hasta sus llaves? A ver, mira, si fuese hasta estaban, si fuese, digo yo, hasta estaban, Luis no sabía sus llaves, ¿tiene sentido? No, simplemente Luis no sabía eso, ¿sí o no? Todo lo que está aquí, desde el dónde hasta llaves, puedes reemplazarlo ¿por qué? Por eso. Luis no sabía eso. Entonces, toda tu subordinada es, tu proposición subordinada es ¿dónde estaban sus llaves? Y tu proposición principal, ¿cuál es? Luis no sabía. Proposición principal. Listo. Por lo tanto, también esta es una oración compuesta subordinada. Te adelanto algo ya. Cuando tu proposición subordinada puedes reemplazarla por un pronombre, como es el caso del pronombre eso, significa que tu oración compuesta es subordinada ¿de qué tipo? Sustantiva. Si tu proposición subordinada puede reemplazarse por eso, el tipo de proposición subordinada es sustantiva y toda tu oración subordinada también se clasifica como sustantiva. Siguiente oración. Dice, el día que me quieras tendrá más luz que junio. Y luego dice, la noche que me quieras será de plenilunio. De Amado Nervo. A Amado Nervo pertenece este poema. Amado Nervo. Ya, pero lo que nos interesa aquí es ahora encontrar nuestros verbos. ¿Cuál es tu primer verbo? Y tu primer verbo es quieras, muy bien. Y tu segundo verbo es, tendrá dos verbos, por lo tanto dos proposiciones. ¿Cuál es el elemento que está encabezando tu proposición subordinada? Tu relacionante. A eso lo llamamos relacionante, ¿verdad? ¿Cuál es el relacionante? Que, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, profesora, entonces encierro desde el que hasta junio. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque recuerda, si hay dos verbos, ¿cuántas proposiciones hay? Dos proposiciones. Si tú me dices que desde la palabra que hasta junio es tu proposición subordinada, ¿cuál sería la principal? ¿El día? No, porque el día no tiene verbo en su interior. Ah, ya, mucho cuidado. Aquí, ¿cuál es tu proposición subordinada? Desde la palabra que hasta dónde. Desde la palabra que hasta dónde. Tiene que tener su verbo. Hasta quieras, ¿sí o no? Elimina, a ver, elimina que me quieras. El día tendrá más luz que junio. Esa es tu proposición principal. ¿Y cuál es tu proposición subordinada? Que me quieras. Que me quieras tú lo puedes eliminar y no altera la idea principal. Por eso, esta también es una oración compuesta subordinada. Listo. Siguiente. La noche que me quieras será de plenilunio. Es similar a la oración anterior, ¿verdad? A ver, localicemos nuestro primer verbo. Primero siempre buscas tus verbos. Quieras. ¿Y cuál es el otro verbo? Ya, nuestro primer verbo es quieras. ¿Y tu segundo verbo cuál es? Será dos verbos. Entonces, ¿cuántas proposiciones? Dos proposiciones. ¿Y cuál es tu relacionante? Tu relacionante es que, ¿ya? Y a partir de la palabra que vas a encerrarla.
¿A quién voy a encerrar, profesora? Enciérrala. ¿A quién? A tu subordinada. ¿Hasta dónde? Ya sé que lo estás pensando, que me quieras otra vez, ¿sí o no? Que me quieras. Y si tú eliminas que me quieras, mira, la noche será de plenilunio. ¿Qué significa plenilunio, profesora? Pleni, lleno, lunio, luna, de luna llena. Ajá. La noche que me quieras será de luna llena. Oración compuesta subordinada. Tiene la proposición principal. ¿Cuál es la proposición principal? La noche será de plenilunio. ¿Y cuál es tu proposición subordinada? Que me quieras. Entonces ya estamos aprendiendo a identificar la proposición subordinada. ¿Sí? Primero, ¿qué haces? Encuentras tus verbos. Luego, hallas el relacionante. Después, encierras tu subordinada. En todas las oraciones compuestas subordinadas, sean sustantivas, adjetivas y adverbiales, vas a seguir estos pasos. Buscas verbos, primer paso. Segundo paso, hallas a tu relacionante, tu nexo. Tercer paso, encierras a tu subordinado. Y luego ya vamos a ver qué tipo de subordinada es, si es una sustantiva, adjetiva o adverbial. Hoy nos vamos a centrar en reconocer proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Sí, chicos? A ver. Entonces, hablemos sobre la oración compuesta subordinada sustantiva. Es aquella que tiene una proposición principal, ¿ah? Tiene la proposición principal y otra u otras que están subordinadas. Y estas proposiciones que están subordinadas van a cumplir las funciones propias de un sustantivo. ¿Y qué funciones desempeña un sustantivo? Función de sujeto, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente o complemento. ¿Ya, chicos? Vamos a explicar cada uno de ellos. Pero ya sabes, lo primero que vas a hacer es identificar que para reconocer si la oración compuesta es subordinada sustantiva, primero localizas tus verbos. Luego, ¿qué haces? Dijimos, encuentras a tu relacionante. Después, ¿qué haces? Encierras a tu subordinada. Hasta ahí te he enseñado, ¿verdad? Hasta ahí te he enseñado. Ya. Pero te presento a los relacionantes. ¿Quiénes son los elementos que van a encabezar tu proposición subordinada sustantiva? Vamos a encontrar a los pronombres relativos, que son qué, quién y quiénes. Solamente estos tres pronombres relativos, ¿ya? Qué, quién, quiénes. Pero este es para la subordinada sustantiva. Para la adjetiva y la adverbial también se van a utilizar otros pronombres relativos. Pero hoy nos centramos en la sustantiva. Para la sustantiva se puede utilizar el pronombre relativo qué, quién o quiénes. También se puede utilizar los pronombres enfáticos, que son qué, quién, cuál, cuánto, cómo, cuándo, dónde, con tilde todos ellos. ¿Por qué? Porque aparecen en oraciones interrogativas y exclamativas y se pronuncian con mayor intensidad. Por eso llevan tilde enfática. Nosotros ya hemos visto el tema de tildación. También, chicos, y aquí presten atención, mucho cuidado aquí, que también tu proposición subordinada, sustantiva, puede estar encabezada ¿por quién? Por un infinitivo. ¿Un infinitivo, profesora? Sí, los infinitivos, que son los verboides con terminaciones ar, er, ir, como amar, comer, vivir. Estos infinitivos también pueden encabezar una proposición subordinada sustantiva, ¿ya? También vamos a tener aquí a las conjunciones completivas. ¿Cuáles son? Son dos solamente. Esto lo vimos en el tema de conjunciones. Que, sí, que y sí, que y sí, ¿ya? La palabra que y la palabra sí. Cuando que y cuando sí son conjunciones completivas. Cuando a partir de ellas puedas reemplazar por eso, eso. Cuando puedas reemplazar por eso. También tu proposición subordinada sustantiva puede ser, no estar encabezada por, sino puede ser una cita textual. ¿Qué es la cita textual?
es una frase expresada directamente por alguien. Por ejemplo, René Descartes dijo, dos puntos, y empieza tu cita textual, que va a estar entre comillas y con mayúscula la primera letra. Pienso, coma, luego existo. Pienso, luego existo, que es la cita textual, está funcionando como una proposición subordinada sustantiva. ¿Ya, chicos? Bien, como ya te he mencionado cuáles son los relacionantes, vamos a empezar con el análisis de nuestra primera oración compuesta. ¿Qué debemos hacer primero? Ya sabes los pasos. Primero localizas tus verbos. Identifica tus verbos. Primer verbo dice, quien nada debe, nada teme. Primer verbo, debe. No es la palabra nada, no, ¿verdad? Nada no es del verbo nadar, por si acaso. ¿Ah? Quien nada debe, primer verbo debe, nada teme. Segundo verbo teme, dos verbos. Por lo tanto, dos proposiciones. Ya identificaste tus verbos. Ahora, ¿qué haces? Encuentras a tu relacionante. A ver, halla tu relacionante. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu relacionante? Eso, muy bien. Sí, lo estás pensando. Yo sé que lo estás pensando. ¿Quién? Que es un pronombre relativo. Ya, a partir de la palabra quién, enciérrala. ¿A quién vas a encerrar? ¿A quién encierro, profesora? ¿A quién encierro? A la proposición subordinada. ¿Y cuál es tu proposición subordinada? Sería quien nada debe, ¿sí? Porque recuerda que tu proposición debe tener su propio verbo, quien nada debe. Ya, llegaste hasta el tercer paso, pero ahora te voy a enseñar. Para la subordinada vas a seguir el siguiente paso. Si es una subordinada sustantiva, ¿ya? Para la subordinada sustantiva vas a seguir el siguiente paso. Luego de que has encerrado a tu subordinada, que tú ya sabes hacerlo, vas a reemplazar a esa proposición que has encerrado, a esa proposición subordinada, por un nombre o por un pronombre. Puede ser el pronombre eso, o también puedes utilizar, en vez de un nombre, el pronombre él, ella, ellos o ellas. En vez del nombre, también puede ser él, ella, ellos, ellas. O el pronombre eso. ¿Ya? A ver, quien nada debe, nada teme. Eso nada teme no tendría sentido, ¿verdad? Pero podría ser ella, nada teme. Podría ser reemplazado por el pronombre ella. Profesora, yo quiero mejor con un nombre. Ya, un nombre podría ser, por ejemplo, ella, o podría ser Rosa, nada teme, ¿sí o no? Ella, o si quieres también un nombre, ya como tú gustes. Rosa, nada teme. O si quieres, Daniel, nada teme. También. Y como pudiste reemplazar por un nombre o por un pronombre a tu proposición subordinada, ¿qué significa? Que tu proposición subordinada es sustantiva y tu oración compuesta subordinada también es sustantiva. Chicos, porque el tipo de proposición subordinada va a determinar el tipo de oración compuesta subordinada. Si tu proposición es subordinada sustantiva, tu oración también es subordinada sustantiva. Analicemos nuestra segunda oración. Dice, el que necesite mi ayuda, pídamela. ¿Cuál es nuestro primer verbo? Ya sabes, primero tienes que buscar tus verbos. ¿Cuál es nuestro primer verbo? Necesite, muy bien. ¿Y cuál es nuestro segundo verbo? No es pídamela, es pida, porque recuerda, me y la son pronombres personales átonos, métesenos, os, lalos, lolas, leles. ¿Ya? Dos verbos, por lo tanto, dos proposiciones. ¿Qué haces ahora? Ya sabes, encontraste tus verbos, encuentras a tu relacionante, encierra. A ver, ¿cuál es tu relacionante? Profesora, ¿qué? Ya. Y yo te he dicho que a partir del relacionante encierras a tu proposición subordinada. Pero aquí, algo importante. Mira, antes del relacionante que hay una palabra, él. ¿Qué es él? ¿Qué tipo de palabra es él? Él es un artículo, ¿verdad? Y si antes de tu relacionante hay un artículo o hay una preposición, recuerda las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc., también vas a encerrarlas, no las dejes solitas. Si tienes a un artículo o tienes una preposición, también la encierras. Por ejemplo, si fuese, ¿no? A quien necesite mi ayuda,
tienes el pronombre quién, pero antes está la preposición a, también la encierras. A eso me refiero. Entonces, desde él, ¿hasta qué palabra voy a encerrar como subordinada? ¿Ah? Profesora, ¿hasta necesite no puede ser? Pero mira, el que necesite mi ayuda, pídamela. El que necesite o el que necesite mi ayuda. La idea no puedes cortarla hasta necesite. El que necesite no es, sino el que necesite mi ayuda. Hasta ahí hay una idea. Pídamela. Ahora, esto que he encerrado, que es tu proposición subordinada, vas a reemplazarla, ¿sí? Por un nombre o por un pronombre. Profesora, a ver, por eso pídamela, no tiene sentido. Pero por un nombre, a ver, puede ser, por ejemplo, Juan. Un nombre. Juan, pídamela. ¿Puede ser, sí o no? Podemos reemplazar por Juan. Juan, coma, pídamela. Sí se puede. Bien, ya hemos llegado hasta el cuarto paso. Mira, hasta el cuarto paso, que es reemplazar por un pronombre o por un nombre. Ya lo hemos hecho. Y el último caso es, si te pidieran lo siguiente, te dijeran, ¿cuál es la función que desempeña tu proposición subordinada sustantiva? ¿Qué función puede desempeñar la proposición subordinada sustantiva? Función de sujeto, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente o complemento. Entonces, ¿qué haces si te están preguntando qué función desempeña quien nada debe en la oración? Eso es fácil, chicos, no se compliquen. Vamos a analizar esta oración como si fuese una oración simple. Vamos a hallar al sujeto, al predicado, al objeto directo, al objeto indirecto, al atributo. Ah, su profesora, pero es una oración más compleja, es extensa. No voy a poder. Sí vas a poder. ¿Por qué? Porque tú ya sabes reemplazar, ¿sí o no? ¿Qué es más fácil analizar? ¿Quien nada debe, nada teme? ¿O ella nada teme? ¿Qué es más fácil analizar? ¿Quien nada debe, nada teme? ¿O ella nada teme? Lo más fácil analizar es la oración simple, ¿verdad? Ella nada teme. Listo, ya lo tienes. Ahora yo quiero que me respondas. A ver, desde tu casa puedes responder, ¿ya? Responde. Ella nada teme. ¿Qué función desempeña ella? Dice, ella nada teme. ¿Qué función desempeña ella? O si quieres, Rosa nada teme. ¿Qué función desempeña Rosa? Función de sujeto, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente. Complemento todavía no, ¿ya? No te estoy poniendo todavía ejemplos de complemento porque te voy a explicar esto en las siguientes diapositivas. A ver, ella nada teme. ¿Cuál es el sujeto? Recuerda que nuestro verbo principal es teme. ¿Por qué el verbo principal? ¿Por qué a él le voy a preguntar? ¿Por qué a teme le voy a preguntar? Porque está formando parte de tu proposición principal. Entonces, ¿quién teme? ¿Quién teme? Respondan, chicos, ¿quién teme? Sí, yo sé que estás respondiendo desde tu casa. ¿Quién teme? Tú dices, ella, ¿sí o no? ¿Y ella qué función está desempeñando? Entonces, mis alumnos, ella está desempeñando la función de sujeto. Porque tú sabes que para hallar al sujeto que pregunto, ¿quién más el verbo? Entonces, ¿quién nada debe? O ¿quién teme si quieres? ¿Quién teme? Ella, función de sujeto. Aquí ya sabes que tu proposición subordinada sustantiva cumple la función de sujeto. Ella es el sujeto. Listo, así de sencillo. Quien nada debe es el sujeto, como tú quieras analizarlo. Ya está, suficiente. La segunda, Juan, pídamela. Juan, pídamela. Mejor analizas Juan, pídamela, a que analices el que necesita mi ayuda. Pídamela, ¿sí o no? Ya. Quiero que piensen, chicos, ¿qué función está desempeñando Juan? Juan, pídamela. ¿Juan es el sujeto? Mira que tiene una coma y el sujeto no se separa del predicado mediante coma. A eso la llamábamos coma asesina, ¿recuerdas? Juan, pídamela. Juan no es de quien estoy hablando, sino a quién me estoy dirigiendo.
¿Cómo se llama ese elemento extraoracional? ¿A quién nos dirigimos? Elemento extraoracional, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué significa extraoracional? Que no pertenece ni al sujeto ni al predicado. ¿Cómo se llama eso? Sí, yo sé que lo estás pensando. El vocativo. Ajá, y recuerdas también hicimos en el uso de la coma, hablamos sobre la coma vocativa. Ahí está, pues. Entonces acá Juan funciona como vocativo. Mira, ahí estamos viendo dos funciones. Estamos viendo dos funciones de tu proposición subordinada sustantiva. Sujeto y vocativo. ¿Ya? Sujeto y vocativo. Analicemos nuestra siguiente oración. Entonces ya sabes, primero, ¿qué haces? Identificas verbos. Después encuentras tu relacionante. Luego encierras tu proposición subordinada. Después reemplazas por un pronombre o por un nombre. Y si te pidieran, hasta ahí ya sabes si es una sustantiva o no es. Si pudiste reemplazar por un nombre o un pronombre, tú ya sabes que es una sustantiva. Pero si te preguntaran qué función desempeña la proposición subordinada sustantiva, entonces pasamos al quinto paso, que es analizar tu oración que has reemplazado. La oración que has reemplazado, esa la analizas, que es más fácil que analizar la oración compuesta, ¿sí? La más extensa. Bien, mis alumnos, veamos entonces nuestra siguiente diapositiva para seguir reconociendo funciones de tu proposición subordinada. Ahora, analicemos esta oración. Es necesario que mantengas la calma. ¿Cuál es tu primer verbo? Tu primer verbo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es, justamente, es, ya está. ¿Y cuál es tu segundo verbo? Mantengas, ya tienes tus dos verbos. Ahora, halla a tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? Vamos, tú sabes, ¿cuál es tu relacionante? Que, muy bien, ese es tu relacionante. Y a partir de él vas a encerrar tu proposición subordinada, ¿verdad? A ver, enciérrala. ¿Cuál es la subordinada? Enciérrala, enciérrala. ¿Cuál es tu subordinada? Tu subordinada es que mantengas la calma, ¿sí? Ahí está. Porque no es solo que mantengas, ¿verdad? La idea es no que mantengas, sino que mantengas la calma. Hasta calma vas a encerrar. ¿Cuál es tu proposición principal? Es necesario. ¿Cuál es tu proposición subordinada? Que mantengas la calma. Ya sabes que es una subordinada, pero quieres saber si es una subordinada sustantiva. ¿Qué vas a hacer entonces? Reemplazas. ¿Por qué puedes reemplazar ahora? Es necesario por un nombre o un pronombre. Puede ser el pronombre él, ella, ellos, ellas o eso. Es necesario, inténtalo, es necesario eso. Ah, ya, profesora, o sea, todo lo que está ahí lo puedo reemplazar por eso, ¿sí? ¿Puedes o no? Es necesario eso, sí, se puede. Y si todo lo que está ahí puedes reemplazar por eso, es una subordinada sustantiva. ¿Y qué tal? Ya, tú ya sabes que es una sustantiva, pero ¿qué tal si te preguntaran qué función desempeña la proposición subordinada sustantiva? Entonces analizas esa oración que ya está reemplazada. No la oración compuesta que es necesario que mantengas la calma, sino es necesario eso. Es más fácil de analizar. Ya, entonces localicemos nuestro verbo principal para analizar la oración. Es necesario eso. ¿El verbo cuál es? Es. Y es un verbo ¿de qué tipo? Verbo copulativo, porque no tiene sentido completo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Es un verbo copulativo. Y para que tenga sentido necesito su atributo. ¿Cuál es su atributo? Necesario. Yo quiero saber cómo funciona eso. A ver, ¿cómo funciona eso? Yo quiero saber cómo está funcionando eso. Entonces, pregunto, ¿quién es? Como no tiene sentido la pregunta, le agrego el atributo para que recién tenga sentido nuestra pregunta. ¿Quién es necesario? No hay respuesta, ¿verdad? Y cuando para hallar al sujeto preguntas quién y no hayas respuesta, ¿qué vas a hacer? Preguntas qué. ¿Qué es necesario? Ya, profesora, fácil, pues. ¿Qué es necesario? Eso. Entonces,
Tú preguntaste qué para hallar al sujeto y hallaste respuesta. ¿Qué función está desempeñando eso? Está desempeñando la función de sujeto. Otra vez, mira, tu proposición subordinada sustantiva, ¿qué función desempeña? Función de sujeto. A ver, vamos a ver qué ocurre con nuestra siguiente oración. Ya, sujeto es ahora. Nuestra experiencia es lo que necesitas para tu ingreso. ¿Qué localizas primero? Verbos. Primer verbo es. Segundo verbo, necesitas. Ya encontraste tus verbos. Ahora, ¿qué vas a hallar? A tu nexo, a tu relacionante. ¿Y cuál es tu relacionante? Nuevamente, ¿qué, profesora? Fácil, ¿qué? Y a partir del relacionante, ¿qué haces? La encierras. ¿A quién vas a encerrar? A tu subordinada. ¿Sería qué necesitas para tu ingreso o lo que necesitas para tu ingreso? Recuerda, si tienes tu relacionante, en este caso qué, pero antes hay un artículo, como es el caso de lo, desde la palabra lo, desde el artículo, desde ahí vas a encerrar, ¿verdad? Entonces, lo que necesitas, no, sino lo que necesitas para tu ingreso. Toda esa es una idea, lo que necesitas para tu ingreso. Ahora, siguiente paso, el reemplazo. Nuestra experiencia es, ¿por qué puedo reemplazar? Nuestra experiencia es, eso, profesora, suena raro, ya, pero cámbiale un poquito, pues. Nuestra experiencia es esa. ¿Se puede, sí o no? Puede ser ese, esa, esos, esas. También se puede. A ver, nuestra experiencia es esa. Perfecto. A ver, mira. Nuestra experiencia es. ¿Qué tipo de verbo tenemos? Nuestra experiencia es. ¿Qué tipo de verbo tenemos aquí? ¿Este verbo tiene sentido completo? No, ¿verdad? Si digo nuestra experiencia es, pero es que no se sabe. No tiene sentido completo. Este es un verbo copulativo. Y como tu verbo es copulativo, quien le da sentido, que en este caso es esa, ¿cómo funciona? El verbo copulativo, ¿qué necesita para tener sentido? Necesita de un, eso, dilo, yo sé que lo estás pensando, de un atributo. El atributo es lo que le da sentido al verbo copulativo siempre, no lo olvides. Entonces tienes acá tu atributo. Por lo tanto, tu proposición subordinada, que es lo que necesitas para tu ingreso, cumple función de ¿qué? Atributo. Ya está. Ya, mira, hemos visto hasta ahora que la proposición subordinada sustantiva desempeña la función de sujeto, de vocativo y de atributo. Vamos a ver qué otras funciones puede desempeñar. Siguiente oración. ¿Qué localizas primero? Ya sabes, siempre lo mismo, los verbos. Primer verbo, explica. Segundo verbo, dice, explícame cómo se resuelve este ejercicio. Profesora, ¿por qué no explica me? Porque me es un pronombre, recuerda, metes en los os, lalos, lolas, leles. Cumple otra función, que puede ser objeto directo u objeto indirecto. Tú ya lo sabes. Entonces, explica es verbo. Segundo verbo, ¿cuál es? Resuelve. Dos verbos. Ahora, ¿qué hallas? A tu relacionante. Vamos, ¿cuál es tu relacionante? ¿Cuál es tu relacionante? Elemento de enlace. Eso. El pronombre enfático. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo? Listo. Ya encontraste tu relacionante. Ahora enciérrala. ¿A quién encierras? ¿A quién encierras? A tu subordinada. ¿Cuál es? Desde el cómo hasta resuelve o hasta ejercicio. Mira, explícame. ¿Ya te diste cuenta? Mira, hasta ejercicio. ¿Por qué? No es cómo se resuelve, sino cómo se resuelve este ejercicio. ¿Sí? Explícame, reemplaza. Explícame, te toca el reemplazo. Explícame. Eso, profesora, eso. Perfecto, chicos. Yo sé que también lo han estado haciendo desde sus casas. Explícame eso. Ya está. Sí, pudiste reemplazar la proposición subordinada, esto que hemos encerrado, por eso. Listo. Hasta ahí tú ya sabes que es una oración, que esta es una oración compuesta subordinada sustantiva, porque pudiste reemplazar por eso. Pero si te preguntaran qué función desempeña tu proposición subordinada sustantiva, analizas esa oración que ya reemplazaste, porque es más sencilla de analizar que la oración original, que era explícame cómo se resuelve este ejercicio. A ver, explícame eso. Quiero saber qué función está cumpliendo eso.
¿Qué función está cumpliendo eso? Explícame, explícame. ¿Eso por qué pronombre puede reemplazar? Métese en los lalos, lolas, leles. Recuerda, explícame, explícamelo. Eso se puede reemplazar ¿por qué? Por lo, ¿sí o no? Mira, podría ser así, explícamelo, explícamelo. ¿Te das cuenta? Lalos, lolas, ¿cómo funciona? Objeto directo. Esa es la función que está desempeñando tu proposición subordinada sustantiva. Función de objeto directo. Explícamelo. En vez de decir explícame eso, explícamelo. Se acabó. Siguiente función entonces, objeto directo. A ver, ¿y qué otra función podrá desempeñar tu proposición subordinada sustantiva? Vamos a ver. Siguiente oración. ¿Verbo cuál es? Primer verbo, preparé. Segundo verbo, anhelan. Muy bien, dice, preparé esta clase para quienes anhelan su ingreso a la universidad. Primer verbo, preparé. Segundo, anhelan. Ahora, ¿qué vamos a hallar, chicos? ¿Qué vamos a hallar? Nuestro relacionante. ¿Cuál es? Nuestro nexo. Eso, muy bien. ¿Quiénes? Que es un pronombre relativo. ¿Quiénes? Y a partir de quiénes vas a encerrar. ¿A partir de qué palabra vas a encerrar? ¿De quiénes o de para? Profesora, ya, mi relacionante es quiénes. Y para es una preposición. Y usted me ha dicho que si antes del relacionante hay una preposición, también la encierro. Así es. Entonces, vas a encerrar desde para, ¿hasta dónde? ¿Para quienes anhelan o para quienes anhelan su ingreso a la universidad? ¿Hasta dónde tiene sentido? Para quienes anhelan su ingreso a la universidad. Hasta ahí. Mira, ¿por qué, profesora? Fácil. Prepararé esta clase ¿para quién? Prepararé esa clase para, profesora, para ellos, profesora, para ellos. Podría ser, ¿sí o no? Para ellos o para ustedes. Ya, pero hemos dicho por un pronombre que puede ser él, ella, ellos, ellas, ¿no? Ya, entonces, preparé esta clase para ellos. Ya está. Yo quiero saber, hasta ahí yo ya sé que esta proposición subordinada que he encerrado es sustantiva, porque pude reemplazar por el pronombre ellos. Pero si me pidieran la proposición subordinada sustantiva para quienes anhelan su ingreso a la universidad, ¿qué función desempeña? Fácil, analizas tu oración ya reemplazada. Preparé esta clase para ellos. Para no se elimina, sigue ahí, mira, preparé esta clase para ellos. Preparé esta clase para ellos. Para ellos es quien se beneficia o se perjudica con la acción. Para ellos, ¿recuerdas? ¿Cómo se llamaba ese elemento que se beneficia o perjudica con la acción? ¿Sí? Y que se puede reemplazar por leles, objeto indirecto. A ver, ¿puedes reemplazar por leles? Reemplaza. Para ellos sería les, ¿verdad? Les preparé esta clase. Sí, mira. Antes de preparé pude haber agregado ¿qué? Les, así. Les preparé esta clase. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos lo pudimos reemplazar por les. ¿Qué significa esto? Que para ellos o para quienes anhelan su ingreso a la universidad, todo eso ¿cómo funcionaría? Estaría funcionando como un objeto ¿de qué tipo? Un objeto indirecto. ¿Ya? Para quienes anhelan su ingreso a la universidad sería nuestro objeto indirecto. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Porque pudiste reemplazar por les. Les prepararé esta clase. Listo. Ya mira, estamos viendo qué función puede desempeñar el sujeto. ¿Qué función puede desempeñar tu proposición subordinada sustantiva? Ya te dije una. Sujeto. También puede ser a quien te diriges. Vocativo. También puede ser el elemento que le da sentido al verbo copulativo. Atributo. También puede reemplazarlo por los lolas. Objeto directo. También puede reemplazarlo por leles. Objeto indirecto. Ya está. Hasta ahí tienes 5 de las funciones. Siguiente. Dice. El jugador fue expulsado por quien dirigió mal el encuentro entre Perú y Brasil. Malos recuerdos, ¿no, chicos? Primer verbo, ¿cuál es?
Fue expulsado. Sí, sí, sí. Segundo verbo, ¿cuál es? Dirigió. Ese que dirigió, ¿no? A ver, fue expulsado y el segundo verbo es dirigió. Luego que hayas tu relacionante, enciérralo, encierra tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes? Claro, pronombre relativo. ¿Quiénes? Y a partir de qué palabra vas a encerrar a tu subordinada. Enciérrala. ¿Cuál es tu subordinada? Profesora, ¿sería desde la palabra quiénes o desde por? Yo te he dicho, si tienes tu relacionante, en este caso quiénes, pero antes hay un artículo o una preposición, como es el caso de por, también la encierras, ¿sí o no? También forma parte de tu subordinada. Entonces, el jugador fue expulsado es tu proposición principal. ¿Y cuál sería la subordinada? Por quien dirigió mal el encuentro entre Perú y Brasil. Profesora, ¿y todo eso puedo reemplazarlo? Claro, todo lo que he encerrado puedes reemplazarlo. El jugador fue expulsado ¿por quién? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Por quién? ¿Quién fue? Bascuñán, profesora, Bascuñán. Ya, pero no pongamos ese nombre, ¿ya? No, mejor algo más bonito, a ver. Fue expulsado por él, ¿ya? Bascuñán no pongas, no quiero. Mejor él, no voy a escribir eso. Dice, el jugador fue expulsado por él. Ah, ya. Y si puedo reemplazar todo lo que está ahí por el pronombre él, es una subordinada sustantiva. Pero si te dijeran, ¿qué función está desempeñando tu proposición subordinada sustantiva? Analizas esta oración ya reemplazada. ¿Cuál es? El jugador fue expulsado por él. El jugador fue expulsado por él. ¿Qué función desempeña por él? Te ayudo, ¿ya? Mira. Primero, el verbo principal es fue expulsado. ¿Quién fue expulsado, chicos? ¿Quién fue expulsado? El jugador. Es el sujeto, ¿verdad? Y todo lo demás que es, tú ya lo sabes, todo lo demás que es tu predicado. Sujeto y predicado. Ya. Ahora, quiero que te fijes en algo. Yo quiero saber si tu sujeto es activo o pasivo. Porque si tu sujeto es pasivo, puede aparecer el agente, que está encabezado por la preposición por. Profesora, por él sería el agente. Vamos a ver. Pregunto, ¿quién realiza la acción ¿de qué? De expulsar. Porque el verbo fue expulsado lo transformas a infinitivo ir. ¿Quién realiza la acción de expulsar? Bascuñán, profesora, Bascuñán. Es decir, él, ¿sí o no? Él. Ah, mira. ¿Qué significa? Que tu sujeto es pasivo. Como tú lo has podido notar acá, tu sujeto es pasivo. Y como tu sujeto es pasivo, quien realiza la acción es un elemento del predicado llamado como, dilo, sí, tú lo sabes, llamado como el agente. Sí. ¿Qué sería Bascuñán? El agente, ¿sí o no? Por Bascuñán o por él sería el agente. Y el agente es quien realiza la acción cuando el sujeto es pasivo. Quien realiza la acción en oraciones pasivas. Ya está. ¿Viste? Hasta ahora hemos visto qué funciones desempeña la proposición subordinada sustantiva. Sujeto, vocativo, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente. Nos falta una séptima función. Y la función que nos faltaba explicar, chicos, sería la función de complemento. Tu proposición subordinada sustantiva puede funcionar como complemento. ¿Complemento de quién? De un nombre. ¿Complemento de quién? De un adjetivo. ¿Complemento de quién? De un verbo. ¿O complemento de quién? De un adverbio. ¿Por qué complemento? Porque, por ejemplo, el complemento va a completar la idea que quiere dar el nombre. Va a completar la idea de quién? Del adjetivo. Va a completar la idea de quién? De un verbo. O va a completar la idea de un adverbio. Y para que tu proposición subordinada sustantiva funcione como complemento, debe tener condena, chicos. Sí, debe tener condena. Profesora, ¿cómo es eso que debe tener condena? Que antes de tu relacionante que es tu elemento de nexo, vas a encontrar ¿a qué preposiciones? Con,
de, en, a. ¿Ya? Antes de tu relacionante va a estar condena. ¿Cómo es eso, profesora? A ver, una oración para que pueda explicarnos. Ya, mira, la primera oración. Estoy feliz de reencontrarme con ustedes. ¿Cuál es nuestro primer verbo, mis alumnos? Estoy, muy bien. Nuestro segundo verbo es reencontrar. Profesora, pero reencontrar no está conjugado. Yo no digo yo reencontrar, tú reencontrar, él reencontrar. Ya, pero recuerda que los infinitivos también los vas a considerar para las oraciones compuestas subordinadas. Para las coordinadas no, porque recuerda, la semana pasada te dije que los infinitivos no los considerabas para las oraciones coordinadas, ¿verdad? Pero para las subordinadas sí. Es más, yo te he dicho hace un momento que el infinitivo, ar, er, ir, verbo hoy determinado en ar, er, ir, puede encabezar tu proposición subordinada sustantiva. En vez de que hayas un nexo, un relacionante, un conector, puedes encontrar un infinitivo que encabeza la proposición subordinada. Ah, ya. Entonces, primer verbo estoy, segundo reencontrar. Esta es una oración compuesta. Subordinada, profesora, ¿cómo me doy cuenta? Porque a partir de qué palabra vas a encerrar. Encierra, después, ¿a partir de qué palabra? Profesora, de reencontrar. Ya, sería desde reencontrar, pero mira quién está antes de reencontrar. De, y yo te he dicho que si antes de tu relacionante, o en este caso, antes de tu infinitivo, encontraras una preposición, también la encierras. Entonces encierras desde la palabra de, ¿hasta dónde? De reencontrarme con ustedes. ¿Por qué hasta ustedes? Observa, mira, estoy feliz de, y a partir de la palabra de recién reemplazas por eso, porque de no se reemplaza, ¿verdad? La preposición no se reemplaza. Estoy feliz de, reemplaza, estoy feliz de eso. Ah, sí se pudo reemplazar por eso. Entonces, todo lo que está encerrado desde la palabra de hasta ustedes es tu proposición subordinada sustantiva. Ahora nos falta ver qué función está desempeñando esta proposición subordinada. Pero observa, ¿quién está encabezando tu subordinada? ¿Quién está antes de reencontrar? ¿Quién? ¿Qué palabrita? La palabra de. Ah, tiene condena, sí, mira, tiene condena. Entonces, si tiene condena, complemento. ¿Y complemento, profesora, de quién? ¿De un nombre, de un adjetivo, de un verbo, de un adverbio? ¿Complemento de quién? De quién es su vecino. Profesora, ¿quién es su vecino? ¿Quién es su vecino? Mira, ¿quién es su vecino? ¿Quién está al costado del de? Feliz. Ese es su vecinito, ¿sí o no? Feliz. ¿Y feliz qué es? Feliz es un nombre o sustantivo, es lo mismo, ¿verdad? Feliz es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo, es un adverbio. ¿Qué es feliz? Es una cualidad o característica. Ah, entonces es un adjetivo. Por ejemplo, niño feliz, hombre feliz. Ah, es adjetivo. ¿Complemento de quién sería? Complemento de adjetivo. Tu proposición subordinada sustantiva está funcionando como complemento de quién? De un adjetivo. ¿Por qué? Porque feliz es un adjetivo. Y listo, se acabó. Está complementando la idea del adjetivo. Estoy feliz. ¿Pero feliz de qué? Para que complete la idea de feliz, de reencontrarme con ustedes. Veamos. Siguiente. Confío en quienes postularán a San Marcos. ¿Qué haces primero? Tú ya sabes. ¿Qué haces? Localizas tus verbos. Primer verbo, confío. Segundo verbo, postularán. Ahora, ¿qué vas a hallar? A tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? Tu relacionante es, aquí sí lo encuentras, ¿quiénes? Ya no está el infinitivo, ¿verdad? Ahora sí tienes a tu relacionante, que es tu pronombre relativo, ¿quiénes? Ya. Ahora enciérrala. ¿A quién encierras? A tu subordinada. ¿Desde qué palabra? ¿Desde quiénes o desde en? Profesora, mi relacionante es quiénes. Pero si antes hay una preposición, desde ahí voy a encerrar. Por supuesto, muy bien, ¿sí? Así es. Entonces, desde en, ¿hasta dónde encierras? Hasta San Marcos. Ahora mira, confío en
reemplaza. Confío en, profesora, confío en ella. No te emociones. Dice, confío en quienes postularán a San Marcos. ¿Quiénes? Confío en ellos o confío en ellas. Ahora sí, confío en ellas, claro, o en ellos. Sí, puedo reemplazarlo por un pronombre. Todo lo que he encerrado entre corchetes es nuestra proposición subordinada sustantiva. ¿Qué función desempeña? Profesora, ya me di cuenta, profesora, mire quién está ahí, mire, profesora, tiene condena, por supuesto. Entonces es complemento. ¿De qué palabrita? Mira, ¿qué palabrita? Su vecino, mira al vecino. ¿Cuál es su vecino? ¿Ah? Confío. ¿Y qué es confío? Ya tú sabes, confío, ¿qué es confío? Confío es ¿qué es confío? Un verbo. Confío es un verbo. Entonces, ¿complemento de qué palabra? Mira, feliz era adjetivo. Confío es un verbo. Entonces, ¿qué sería? Función de proposición subordinada sustantiva en función de complemento de verbo. Así es. Complemento de verbo. ¿Ya? Por si no has entendido, otro ejemplo más, otro más, hasta que entiendas. A ver, siguiente dice, estuviste cerca de que te pillaran. Primer verbo, ¿cuál es? Primer verbo, chicos, ¿cuál es? Estuviste. No estuviste, no, estuviste. Segundo verbo, pillaran, profesora, pillaran. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu relacionante? Encierra tu relacionante, ¿cuál es? ¿Qué, profesora? ¿Qué? Ya, ahí está, ¿qué? Ahora, enciérrala. ¿Cuál sería tu proposición subordinada? ¿Cuál es tu proposición subordinada? Profesora, antes del relacionante ¿qué? Está de. Entonces, desde de. Así es, desde de, ¿hasta dónde vas a encerrar? Hasta pillaran, porque tu proposición subordinada debe tener su verbo. Ahora reemplaza. Estuviste cerca de. ¿De qué? Reemplaza. Estuviste cerca de eso. ¿Puede ser sí o no? Claro, estuviste cerca de eso. Entonces es una subordinada sustantiva. Profesora, tiene condena. Claro que tiene condena, porque tiene ¿qué preposición? De. Entonces, ¿función de qué? Complemento, profesora. ¿Y complemento de qué palabra? De su vecino. ¿Quién es su vecino? Cerca. ¿Y qué es cerca? Cerca es un adverbio, profesora, adverbio de lugar. Yo recuerdo el tema de los adverbios, claro, adverbio de lugar, ¿verdad? ¿Complemento de quién entonces? Complemento de un adverbio. Tenemos una proposición subordinada sustantiva en función de complemento de un adverbio. Ya, profesora, ya le estoy entendiendo mejor. Ya. Y por si todavía no le entendieras bien, otro ejemplo más. ¿Ya? Otro más para ti, con cariño. A ver, dice, tenía la esperanza de que le dieras el sí. Localiza primer verbo. ¿Cuál es tu primer verbo? Tu primer verbo es, tenía. Segundo verbo, ¿cuál es? Dieras, verbo dar. Dos verbos. ¿Cuántas proposiciones? Dos. Ahora, allá tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? Elemento de enlace. ¿Cuál es? Tu relacionante, profesora, sería ¿qué? Eso, muy bien, ¿qué? Entonces, a partir del ¿qué? ¿Desde dónde vas a encerrar? ¿Desde el ¿qué o desde el de? Encierras desde la palabra de, porque si hay una preposición antes también se va, también la encierras. De que le dieras el sí. Ahora reemplaza. Tenía la esperanza de. Claro, yo sé que lo estás pensando. Tenía la esperanza de eso. Ya, es una subordinada sustantiva porque puedo reemplazar por eso. Pero ¿qué función desempeña esta subordinada sustantiva? Profesora, tiene condena, claro, ¿por qué? Porque está antes del relacionante, ¿está qué preposición? De. Sí, condena. Entonces, función de complemento. ¿De qué palabra, mis alumnos? ¿De qué palabra? Su vecino. ¿Cuál es? Esperanza, la fe. Eso, es un nombre, esperanza es un sustantivo o nombre, ¿verdad?
es un nombre o sustantivo. Entonces ya tú sabes, tu proposición subordinada sustantiva, ¿qué función desempeña? Función de complemento. ¿Complemento de quién? Profesora, de sustantivo. Sí, pero no le digas así. La función es complemento de nombre. No le digas complemento de sustantivo, sino de nombre. Nombre o sustantivo son sinónimos, ¿verdad? Complemento de nombre. Ya está. A ver, profesora, otra más. No quiero que me quede dudas. Ya. María sale con quien era tu amigo. Uy. A ver, María sale con quien era tu amigo. ¿Cuál es el primer verbo? Sale, verbo salir. Segundo verbo, era, verbo ser, eso, era. Dos verbos, dos proposiciones. ¿Qué hayas ahora? Profesora, mi relacionante, ya. ¿Cuál es tu relacionante? Pronombre relativo, ¿quién? Eso. ¿Desde dónde encierras? ¿Desde con o desde quién? Profesora, con es una preposición, entonces también la encierro. Muy bien, enciérrala entonces. Sería, ¿con quién era tu amigo? ¿Ahora qué haces? Reemplazo, profesora, la reemplazo. Claro. María sale ¿con quién? Con mi amigo, profesora, ya. Pero reemplaza un pronombre, pues María sale con él. Puede ser, ¿sí o no? María sale con él. Sí. María sale con él. Profesora, ya, pude reemplazar por él, entonces es una subordinada sustantiva. Cierto, pero fíjate en algo más. Profesora, condena. Sí, condena, porque tienes con. Ah, ¿función de qué? Función de complemento. Tu proposición subordinada, sustantiva, cumple la función de complemento. ¿Complemento de quién? Su vecina. Es su vecino, ¿ya? Estás pensando en la vecina tú. ¿Y quién es su vecino? ¿Quién es su vecina? Sale. ¿Y quién es sale? Sale es un verbo. Entonces ya tú sabes. Tu proposición subordinada sustantiva está desempeñando la función de ¿qué? De complemento. ¿Y de complemento de quién, mis alumnos? Complemento del verbo, porque sale es el verbo. ¿Ya ves? Está complementando la idea del verbo. Está añadiendo una idea. ¿Ya? Bien, seguimos. Tengo la sospecha de que nos mientes. ¿Qué haces primero? Verbos, claro. Primer verbo, tengo. Segundo verbo, mientes. Ya está. Ahora tu relacionante. Vamos, ¿cuál es tu relacionante? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Eso, ¿qué? Ahí está. Tu relacionante es ¿qué? ¿Qué haces ahora? Enciérrala. ¿A quién encierras? A tu subordinada. ¿Cuál es? Profesora, desde el de. Ya no me engaña, profesora, desde el de. Claro, porque como tu relacionante es que y antes hay una preposición, también le encierras. Ahora reemplazas. Tengo la sospecha de. Vamos, reemplaza. Tengo la sospecha de ella. No, pero aquí no es de ella, ¿no? Tengo la sospecha de que nos mientes. Tengo la sospecha de eso. Aquí sería por eso, para que tenga más sentido tu oración. Tengo la sospecha de eso. Ah, sustantiva. Si puedo reemplazar por eso, aquí encontramos una proposición subordinada sustantiva. ¿En función de qué? Profesora, condena. Sí, porque tienes ¿qué preposición? Tienes de. Ah, complemento. ¿Complemento de qué palabra? Su vecino, profesora, su vecino. ¿Qué tiene mi vecino? ¿Ah? Allá, sospecha, allá. ¿Y sospecha qué es? La sospecha, la duda, la incertidumbre. Un sustantivo o nombre, ¿verdad? Sustantivo o nombre. Por lo tanto, tu proposición subordinada sustantiva desempeña la función de ¿qué? De complemento. ¿Complemento de qué? Complemento de un nombre. Y ya está. Una más por si acaso, la última. Dice así. Luego vamos a ver ya nuestras preguntas tipo examen de admisión. Ya mis alumnos, dice, sueñas con ser un gran profesional. Primer verbo, ¿cuál es? Nuestro primer verbo es A ver, un momentito. Ya. Nuestro primer verbo es sueñas. ¿Y cuál es nuestro segundo verbo? Ser, porque el infinitivo también lo vas a considerar, ¿recuerdas? Sí. Sueña ser. Oración compuesta. ¿Con cuántas proposiciones? 2, profesora, 2. Ya. Ahora yo quiero que hagas lo siguiente. Vas a encerrar a tu subordinada. ¿Desde dónde es tu subordinada?
¿Desde dónde encierras? ¿Ah? ¿Desde ser o desde con? Profesora, antes de ser, que es el infinitivo, está la preposición, por eso también encierro. Muy bien, mis alumnos, muy bien. ¿Sueñas con? Con ella, profesora. No, pues no. En esta oración, sueñas con ser un gran profesional. Sueñas con eso, no con ella. Deja de soñar con ella, no te ama. Sueñas con ella. Perdón, con ella, digo con eso, ¿ya? ¿Ya ves? A ver, sueñas con eso. Puedes reemplazar por eso. Lo que has encerrado es tu proposición subordinada sustantiva. ¿En función de qué? Profesora, nuevamente, tiene condena, tiene condena. Claro que sí, porque tienes con. Es complemento. ¿De qué palabra? Su vecina, profesora, su vecina. ¿Y quién es su vecina? Habla, ¿quién es la vecina? ¿Ah? ¿Quién es la vecina? Sueñas. ¿Y qué sueñas? Sueñas es un verbo. Entonces, ¿qué función cumple tu proposición subordinada sustantiva? Función de complemento. ¿Complemento de quién, profesora? Del verbo. Y está solucionado el asunto. ¿Ya ven, chicos? ¿Sí? Espero que estén entendiendo. Hay que practicar nomás. Y siempre son los mismos pasos, como te has podido dar cuenta. A ver, mis alumnos, vamos a desarrollar 3 ejercicios más para que no les quede ninguna duda, ¿ya? Y luego desarrollamos recién nuestras preguntas tipo examen de admisión. Dice, prepararte en SEC es una decisión muy acertada. ¿Qué localizas primero? Mis verbos, profesor. Por supuesto, ya aprendiste. ¿Ya aprendiste? ¿Ya aprendiste? No, ¿verdad? Ya aprendiste. ¿Cuál es tu primer verbo? Preparar. Infinitivo, preparar. Te no, ¿verdad? Métese en los os, pronombre. Preparar es el verbo. Y segundo verbo, yo soy, tú eres, él, es. Segundo verbo, es. Ya está, 2 verbos. ¿Cuántas proposiciones? 2 proposiciones. Ahora, ¿qué haces? Tu relacionante, pero no está el relacionante. En vez del relacionante, ¿qué tenemos? A nuestro infinitivo, ar, er, ir. Entonces, a partir del infinitivo, encierras. ¿Hasta dónde vas a encerrar? Desde preparar, ¿hasta dónde? Profesora, hasta acertada. No te pases. Recuerda que cada proposición tiene su propio verbo. Hasta sec. Ahora sí. Prepararte en sec. Esa es tu proposición subordinada. ¿Y cuál es la principal? Es una decisión muy acertada. ¿Y te das cuenta que tu proposición subordinada también puede estar en posición inicial? Puede estar en posición inicial, puede estar en posición intermedia o puede estar en posición final, ¿ya? En cualquier posición podrías encontrarla. En este caso está en posición inicial. Bien, ya encerraste tu subordinada. ¿Quieres saber si es una sustantiva? Entonces, reemplazas por un pronombre. A ver, eso es una decisión muy acertada. Y mejor que eso, podría ser eso, pero mejor que eso, ¿qué sería? Esa, profesora. Claro, podría ser así, ¿sí o no? Esa es una decisión muy acertada. Perfecto, ya está. Esa es una decisión muy acertada. Prepararte en sec, proposición subordinada sustantiva. ¿En función de qué? Profesora, ¿complemento otra vez? No, porque no tienes, antes de prepararte, no tienes condena. No hay condena aquí, chicos, ¿ah? Cuidado. Entonces, ¿qué función desempeña? De todas las que te he enseñado, de las 7 funciones. ¿Cuáles son? A ver, te hago recordar. Sujeto, vocativo, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente y complemento. 7 funciones. Esa es una decisión muy acertada. Si tú te das cuenta, es más fácil analizar esa es una decisión muy acertada a analizar prepararte en sec es una decisión muy acertada, ¿verdad? Ya. Ahora, fíjate, tu verbo. ¿Cuál es tu verbo principal al que le vamos a preguntar para hallar los elementos de la oración? Es. ¿Y es qué tipo de verbo es? Este es un verbo copulativo. Para tener sentido, ¿de qué necesita? Necesita de nuestro atributo. Ya, entonces, para hallar al sujeto, ¿qué pregunto? ¿Quién es, profesora? ¿Pero quién es? Como el verbo es copulativo, no tiene sentido completo. Entonces le agrego su atributo para que la pregunta tenga sentido. ¿Quién es una decisión muy acertada? No hay una respuesta, no tiene sentido esa pregunta.
Entonces, para llegar al sujeto, hago la segunda pregunta, tu última opción. ¿Qué? ¿Qué es una decisión muy acertada? Esa. ¿Qué es una decisión muy acertada? Y tu respuesta es esa. Por lo tanto, tu proposición subordinada sustantiva, que pudimos reemplazarla por esa, ¿qué función desempeña? Está desempeñando la función de ¿qué? La función de un sujeto. Ya tienes, ahí está tu sujeto. A ver, profesora, ¿y la siguiente cómo sería? Vamos a analizar nuestra siguiente oración. Sujeto, Siguiente. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. ¿Primer verbo cuál es? ¿Cuál es nuestro primer verbo, mis alumnos? Dijo. ¿Y cuál es nuestro segundo verbo? Sé. Profesor, hay un verbo más. ¿Qué verbo, Uy, otra vez sé. Chicos, 3 verbos. Y si hay 3 verbos, ¿cuántas proposiciones hay? 3, profesora. Pero usted solo me ha enseñado con 2. Si puedes con 2, puedes con 3. No te preocupes. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Primer verbo dijo, segundo sé y otra vez sé. 3 proposiciones. En orden, los mismos pasos que hemos seguido en todas las demás oraciones. No se compliquen. Ya, localizaste tus verbos. ¿Qué hayas ahora? Tu relacionante. Ya, a ver, hallemos a nuestro relacionante. Profesora, pero no hay qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Ya, ¿por qué? Porque aquí encontramos, ¿qué sería solo sé que nada sé? Es una cita textual, ¿sí o no? Es una frase expresada directamente por alguien, en este caso por Sócrates. Y yo te dije que tu cita textual también funciona como proposición subordinada sustantiva. Entonces, encierra tu proposición subordinada sustantiva. ¿Cuál es? Toda tu cita textual. Solo sé que nada sé. Ahora, reemplaza, vamos. Yo quiero saber si realmente solo sé que nada sé es una proposición subordinada sustantiva. Reemplaza. Sócrates dijo, vamos, Sócrates dijo, eso, profesora. ¿Puedo reemplazar por eso? Claro, puedes reemplazar por eso. Sócrates dijo eso. Ya sabes que solo sé que nada sé es tu proposición subordinada sustantiva. Pudiste reemplazarla por eso. Pero, ahora, lo que quieres saber es qué función está desempeñando esta proposición subordinada sustantiva. ¿Qué función desempeña eso? Sócrates dijo eso, o Sócrates reemplaza. Sócrates lo dijo, profesora, Sócrates lo dijo. Claro, antes de dijo le puedes agregar lo. Sócrates lo dijo. Mira, Sócrates lo dijo. Se pudo reemplazar por lalos y lolas el pronombre eso. Por lo tanto, eso, ¿qué función está desempeñando? ¿Función de qué? De objeto directo. Solo sé que nada sé qué función está desempeñando. Función de objeto directo. Esta es una oración compuesta subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y tu proposición es proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Ya está. Una más. Amigo, no entregues tu corazón a quien no lo merece. Ya sabes, amigo. ¿Cuál es tu primer verbo? Primer verbo, ¿cuál es? Entregues. Segundo verbo, ¿cuál es? Merece. Mira, acá tienes 2 verbos nada más. Profesora, pero en la anterior había tres verbos y solamente he hallado la proposición principal es Sócrates dijo y la subordinada solo sé que nada sé. Tienes razón, nos falta aquí algo. Hagamos primero eso, hagamos eso. Mira, en esta proposición subordinada, que solo sé que nada sé, hay 2 verbos, ¿sí o no? Y si hay 2 verbos, ¿cuántas proposiciones hay ahí adentro? 2 proposiciones. Una de ellas, ¿cuál es? Solo sé que nada sé. Ya. Y yo te he dicho, es como cualquier otra oración. Tu primer proposición era solo sé que nada sé. Ahora, ya, tu relacionante dentro de esta proposición. ¿Cuál es tu relacionante? Hay uno ahí, hay un relacionante. ¿Cuál es? ¿Ya lo viste? En solo sé que nada sé. ¿Cuál es el relacionante? ¿Qué, profesora? Ya, pues, ya tienes a tu relacionante. Ahora enciérrala. ¿Cuál es tu subordinada? ¿Que nada sé, profesora? Sí. ¿Por qué? Mira, solo sé, reemplaza, solo sé. Eso, profesora. Ahí está. Mira, esa proposición subordinada
chiquita que está dentro de la proposición subordinada grandaza, solo sé eso, es una sustantiva. ¿Y qué función desempeña eso? A ver, solo sé eso o solo lo sé, solo lo sé, solo lo sé. Lalos, lolas, objeto directo. Tus dos proposiciones subordinadas funcionaban como objeto directo. ¿Cuál es tu proposición subordinada mayor? La más grande. Solo sé que nada sé. ¿Y cuál es tu proposición subordinada más pequeña, que está dentro de la proposición subordinada mayor? Que nada sé. Listo, se acabó. Siguiente. Amigo, no entregues tu corazón a quien no lo merece. Ahora sí, dos verbos, entregues y merece. ¿Qué hayas ahora? Tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? ¿Quién es? Pronombre relativo. ¿Quién es? Y a partir de dónde vas a encerrar a tu subordinada. ¿Desde dónde encierras? ¿Desde quiénes o desde a? Profesora, a es una preposición. También me la llevo, la encierro. Claro que sí. Y ahora, ya sabes que a quien no lo merece es una subordinada. Pero, ¿cómo te das cuenta de que es sustantiva? Porque puedes reemplazar por un pronombre. Amigo, no entregues tu corazón a quién. A ver, ¿a quién? Dale un nombre. ¿Ah? No entregues tu corazón a quién. A ella, profesora, a ella. Ya. Amigo, no entregues tu corazón a ella. Yo quiero saber qué función está desempeñando a ella. Para saber qué función desempeña la proposición subordinada sustantiva. A ver, ¿qué función está desempeñando a ella? Ah, ya, amigo, no le entregues tu corazón. ¿A ella se puede reemplazar por le? ¿Sí o no? Amigo, no le, mira, no le entregues tu corazón. Ese le reemplaza a ella. Y si a ella se puede reemplazar por leles, ¿cómo funciona? Como un objeto indirecto. Así es, objeto indirecto. Bien, chicos. Estamos preparados para resolver nuestras preguntas tipo examen de admisión. Número 5. Cuando la proposición subordinada sustantiva funciona como objeto directo, el verbo de la proposición principal, ¿qué pasa? A ver, debe estar en infinitivo, estará siempre en tercera persona, puede ser copulativo o debe ser transitivo. Mira, dice que tu proposición subordinada sustantiva funciona como objeto directo. ¿Y cuándo hay objeto directo? Chicos, a ver, ¿cuándo hay objeto directo? Cuando el verbo, ¿de qué tipo es? Cuando el verbo es de tipo transitivo. ¿Recuerdas? Clasificación de los verbos. Transitivo, cuando hay objeto directo, cuando tiene objeto directo. Intransitivo, cuando no tiene objeto directo. Entonces, ¿cuándo la proposición subordinada funciona como objeto directo? Cuando el verbo de tu proposición principal es transitivo, porque solo si el verbo es transitivo admitirá un objeto directo, admitirá que la proposición subordinada cumpla la función de objeto directo. Por eso nuestra alternativa, ¿cuál es? La D. A ver, la 6. Los niños estaban ansiosos de conocer Ollantaytambo y talar árboles en áreas protegidas es un delito. Las proposiciones subordinadas sustantivas son respectivamente. A ver, solo te piden hallar a tu proposición subordinada sustantiva. No te piden funciones. Solo reconocer cuál es la subordinada. Vamos a ver, ¿qué localizamos primero? Ya tú sabes, tus verbos. ¿Cuál es tu primer verbo? Estaban. Segundo verbo, conocer, porque el infinitivo también lo vas a considerar, ¿verdad? Ahora enciérrala. ¿A quién voy a encerrar, profesora? A tu subordinada. Pero tú sabes que el infinitivo es conocer. Podría encabezar tu subordinada, pero si antes tienes una preposición, también se va, también la encierras. Entonces, dime tú, ¿cuál sería tu subordinada? La primera, de conocer Ollantaytambo. Estaban ansiosos de, estaban ansiosos de eso. Ya está. Ya tienes a tu primera subordinada, de conocer Ollantaytambo. Veamos la segunda. Talar árboles en áreas protegidas es un delito. ¿Cuál es tu primer verbo? Talar. Segundo verbo,
es dos verbos, dos proposiciones. ¿Y cuál sería tu subordinada? Enciérrala. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Profesora, desde el infinitivo. Correcto. Ir, talar. ¿Hasta dónde? Talar árboles en áreas protegidas. Hasta ahí. Porque puedes reemplazar. Reemplaza. Eso es un delito, ¿sí o no? Claro, eso es. ¿Qué es eso? Talar en áreas protegidas. Eso es un delito. Ya tú tienes a tus subordinadas. De conocer Ollanta y Tambo, talar en áreas protegidas. De conocer Ollanta y Tambo, talar en áreas protegidas. Cabrito. 6, cabrito. Número 7. Marque la oración que presenta proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Lo primero que debemos hacer es buscar los verbos. A ver, analicemos la A. Revisa y registra la información pertinente. Primer verbo, revisa. Segundo verbo, registra. ¿Ya? ¿Y cuál es el elemento que estamos utilizando para enlazar tus dos proposiciones? Porque si hay dos verbos, hay dos proposiciones. ¿Cuál es? Profesora, la I. Ya, muy bien. Chicos, pero la I encabeza proposición subordinada sustantiva. No, la I es una conjunción copulativa y y une proposiciones coordinadas, conjuntivas, copulativas. Entonces esta es una coordinada, no pasa nada. No es la A, descartada. La B, es importante fomentar actitudes tolerantes. Primer verbo es, segundo verbo, fomentar, porque los infinitivos también los vamos a contar para las subordinadas. Y mira, entonces ya estamos observando que aquí hay una subordinada. ¿Y cuál es tu subordinada? Profesora, desde fomentar, el infinitivo puede encabezar la subordinada. Muy bien. Fomentar. ¿Hasta dónde? Hasta tolerantes. ¿Por qué? Porque es importante, reemplaza. Es importante eso. Ah, ya. Es una subordinada sustantiva porque podemos reemplazar por eso. Ahora, yo quiero saber si funciona como sujeto. ¿Qué pregunta se utiliza para hallar al sujeto? Si el verbo está en singular, ¿quién más el verbo? Si el verbo está en plural, ¿quién es más el verbo? Y si no te responde a la pregunta ¿quién? O a la pregunta ¿quiénes? Como última alternativa, ¿qué? ¿Qué más el verbo? ¿Quién es? Como el verbo es copulativo, es, entonces le agrego su atributo. ¿Quién es importante? ¿Hay respuesta? No. ¿Qué es importante? Respóndeme. ¿Qué es importante? Eso. Entonces, eso está desempeñando la función ¿de qué? La función de sujeto. La B. ¿Y por qué no la C? ¿Cuál es nuestro primer verbo? Primer verbo es, sabemos. ¿Y cuál es nuestro segundo verbo? Evaden. No sabemos quiénes evaden más impuestos. Ya, evaden. ¿Cuál es tu nexo o relacionante? Tu elemento de enlace. ¿Cuál es? ¿Quiénes? Ya, tu elemento de enlace es quiénes. Entonces, ¿cuál sería tu proposición subordinada? Sería quiénes, ¿desde quiénes hasta dónde? Quiénes hasta impuestos. ¿Por qué, profesora? Reemplaza. No sabemos eso. Profesora, también es una sustantiva. Sí es una sustantiva, pero vamos a observar si funciona como sujeto, pues. No sabemos quiénes. Nosotros. Sabemos nosotros, sujeto tácito. ¿Y qué función desempeñaría eso? No lo sabemos. Lalos, lolas, ¿cómo funciona? Como objeto directo, subordinada sustantiva en función de o de objeto directo. Por eso no era la C. En la D, ¿cuál es el verbo? Y nuestro verbo es. ¿Tienen? No, el verbo no es que hoy tienen algo, no, sino tienen que entregar o entregan. Nos no, ¿verdad? Porque nos es un pronombre. Tienen que entregar o entregan. Hoy nos entregan las credenciales. Entregan. Tienen que entregar perífrasis verbal. Y como solo tienes un verbo, es una oración simple. Imposible que encuentres aquí proposiciones. En la oración simple no hay proposiciones. Solo la oración compuesta posee dos o más proposiciones dependiendo de la cantidad de verbos. 7b. 8. Marque la oración que presenta proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Analicemos la A. Primer verbo de la A, ¿cuál es?
nuestro primer verbo. La fauna que hay en los manglares de Tumbes es variada. Hay, verbo haber, segundo verbo es. Ya, ahora busca tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? Profesora, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ahí está. ¿Qué? Ya. Ahora, encierra tu subordinada. ¿Cuál es tu subordinada? ¿Desde el qué hasta dónde? Profesora, ¿está variada? No, porque entonces si fuese hasta variada, ¿tu proposición principal sería la fauna solito? No, porque no tiene verbo. Entonces, ¿cómo sería? A ver, la fauna que hay en los manglares de Tumbes es variada. ¿Hasta dónde encierro? Desde la palabra que hasta Tumbes. ¿Por qué, profesora? Mira, si tú eliminas que hay en los manglares de Tumbes, la proposición principal sí tiene sentido ahora. La fauna es variada. Ahora sí. Pero lo que he encerrado puedo reemplazarlo por eso. La fauna eso, la fauna ella, la fauna ellos. No, ¿verdad? Y no podemos reemplazar por un pronombre. ¿Por qué? Porque no es una sustantiva. Y si no es sustantiva, profesora, ¿de qué tipo es? Por ahora te digo de qué tipo es, ¿ya? Es una adjetiva. Eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. ¿Pero por qué adjetiva? Porque la proposición subordinada adjetiva modifica a un sustantivo. Pregunto, ¿qué hay en los manglares de Tumbes? Y la respuesta, a ver, ¿qué hay en los manglares de Tumbes? Fauna. Y como fauna es un sustantivo, quien lo modifica es tu proposición subordinada. ¿De qué tipo? Adjetiva. ¿Te das cuenta? Ya, pero esto todavía vamos a verlo la siguiente semana. Simplemente, como no pudiste reemplazar por él, ella, ellos, ellas o eso, no es sustantiva. Se acabó. No hay más. A ver, en la B, ¿cuál es el primer verbo? Es. Segundo verbo, medir. Ya. Uy, profesora, el infinitivo. Sí, y el infinitivo encabeza tu subordinada. Sustantiva, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu subordinada? Medir la tasa de desnutrición infantil. Es insuficiente, vamos, reemplaza. Es insuficiente eso. Eso. Es insuficiente eso. Ahora, para hallar al sujeto, pregunto, ¿quién? ¿Quién es insuficiente? ¿Hay respuesta? No. Entonces, ¿qué es insuficiente? Eso. Ah, sí pudimos reemplazar por eso. ¿Función de qué? Sujeto. B. Bonita. ¿Y por qué no la C, profesora? A ver, en la C, primer verbo, ¿cuál es? Visitarán. Y nuestro segundo verbo, no hay otro verbo. Es una oración simple, descartada. En la D, ¿cuál es el primer verbo? Pide. Segundo verbo, restaure. ¿Cuál es tu nexo o relacionante? Que encierra tu subordinada. ¿Cuál es? Que pronto restauren el templo de Coricancha. ¿Por qué, profesora? Piden, vamos, reemplaza. Piden eso. Pero ¿eso qué función desempeña? Los lolas lo piden. Ellos es el sujeto. Ellos piden. Ellos los lolas, objeto directo, piden. Objeto directo. Por lo tanto, mis alumnos ya saben cuál era la B. Siguiente pregunta. La 9. Señale la alternativa en la que hay proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Nuestro primer verbo, ¿cuál es? En la A. En la A, objeto directo, te piden ahora. Los lolas, recuerda, los lolas. Primer verbo de la A, ayudaron. Y segundo verbo, crear. Porque nos ayudaron a algo, ¿sí o no? Uno es ayudaron y el otro es crear. Dos verbos. Ahora, ¿cuál es tu subordinada? Enciérrala. ¿Cuál es tu subordinada? Tienes que encerrar a tu subordinada ahora. Y tú tienes a tu infinitivo, ¿verdad? Pero si tienes una preposición antes del infinitivo, también la encierras. Nos ayudaron a eso. Ah, sí, es una sustantiva. Pero ¿es una sustantiva en función de OD? Nos la ayudaron, nos lo ayudaron. A eso podemos reemplazarlo por lalos y lolas. Nos la ayudaron. No tiene sentido, ¿verdad? No. Veamos la B, primer verbo. Profesor, entonces, ¿qué función desempeñaría? Mira, tienes A, tienes condena, complemento de quién. Mira, complemento de quién. Tienes A, tienes condena, complemento de qué. De verbo, porque ayudaron es un verbo. En la B, durante el sismo era necesario mantener la calma. Primer verbo,
primer verbo era segundo verbo. Mantener infinitivo, profesora, sí. Y tú sabes que tu infinitivo puede encabezar la subordinada sustantiva. Entonces, mantener la calma sería tu subordinada. Durante el sismo era necesario eso. Ah, sí se puede reemplazar por eso. Ya, yo quiero saber qué función desempeña eso. Durante el sismo era necesario. ¿Quién era necesario? ¿Alguien? No. ¿Qué era necesario? Eso. ¿Función de qué? Función de sujeto. No puede ser. La primera era complemento de verbo, la segunda sujeto. La tercera, es importante conocer la gramática de una lengua. Es importante conocer la gramática de una lengua. Primer verbo es. Segundo verbo, conocer. A ver. Ah, infinitivo, profesor, infinitivo. Claro, encierra tu subordinada. El infinitivo la encabeza. Es importante eso. Ya, mira. ¿Quién es importante para hallar al sujeto? No hay respuesta. ¿Qué es importante? Eso. Ah, todo lo que está ahí, te pude reemplazarlo por eso. ¿Qué función está desempeñando? Función de, nuevamente, función de sujeto. No pasa nada. Fíjate en la D. Primer verbo. Lograron. Segundo verbo, contabilizar. Infinitivo. Y el infinitivo encabeza tu subordinada sustantiva. A ver, los miembros de mesa lograron eso. Reemplaza eso por Lalos y Lola. ¿Se puede o no se puede? Porque es la única que nos queda ya. Los miembros de mesa lo lograron. Antes de lograron, le pudiste agregar lo. Y ese lo, ¿a quién está reemplazando? A eso. Ya está. Por eso era la D. Número 10. Marque la opción que contiene proposición subordinada sustantiva en función de complemento de nombre. Condena, chicos. Cuando te dicen complemento, piensa condena, condena, condena. A ver, en la A, ¿cuál es tu primer verbo? Pudimos. Porque nosotros pudimos algo, ¿sí o no? Finalmente pudimos algo. Y el segundo es conformar. Ajá, dos verbos. Infinitivo encierra tu subordinada, ¿sí o no? Claro. El infinitivo encabeza tu subordinada. Finalmente pudimos eso. Profesora, puedo decir finalmente lo pudimos, claro. Y si puedes reemplazar por Lalos, Lolas, objeto directo. No puede ser complemento porque antes de conformar no hay condena. No hay condena. No pasa nada con la función de que dijimos. Finalmente lo pudimos. Objeto directo o de. No pasa nada. Existen varias maneras de abordar una investigación. Primer verbo, existe. Segundo verbo, abordar. Profesor, el infinitivo, cierto. Ahora encierra tu subordinada. ¿Desde el infinitivo o desde de? Si tienes una preposición antes del infinitivo, también se encierra. De abordar una investigación. Existen varias maneras de eso, ¿sí o no? Existen varias maneras de eso. Profesora, condena, condena. ¿Condena? Sí, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque tenemos de. Ah, tenemos de, mira, complemento, profesora, sí, complemento de quién, de su vecino. ¿Y quién es su vecino? Maneras. ¿Y maneras qué es? Es un sustantivo, las maneras, las formas, complemento del nombre o sustantivo, ¿sí o no? Ahí está, entonces es complemento del nombre. Esa era la alternativa correcta, la B. ¿Y por qué no la C, profesora? Analizamos. Primer verbo, ¿cuál es? Sanar. Segundo verbo, empezar. Y hay otro verbo más. ¿Cuál es? Es. 3 verbos, mira. Sanar, es y empezar. Ah, su profesora, 3 proposiciones. Sí, las analizamos si quieres. ¿Ah? 3 proposiciones, ¿verdad? ¿Cuál es tu primera proposición? El infinitivo, profesora, sanar encabeza tu proposición subordinada. Claro. Sanar después de un largo proceso. Eso, mira, reemplaza. Eso es empezar de nuevo. Eso, ahora mira. Otro infinitivo, profesora, empezar. Ya, tu segunda subordinada. Empezar de nuevo. Eso es eso. ¿Qué, profesora? ¿Se puede? Sí. Eso es eso. Hay dos. Las dos se pueden reemplazar por eso. La primera funcionaría como sujeto y la segunda como verbo copulativo es, ¿sí o no? ¿Y qué sería eso? Atributo. La primera proposición, eso funciona como sujeto. Luego está el verbo copulativo y luego empezar de nuevo, atributo. Pero ninguno de ellos, además,
Ninguno de ellos está encabezado por condena. Mira, empezar, no hay condena. Sanar, no hay condena. Descartada, no pasa nada aquí. Escribir en papiro era propio de los pueblos antiguos. Primer verbo, escribir. Infinitivo, profesora. Claro. Segundo, era. Y tú sabes que el infinitivo encabeza tu subordinada sustantiva. Encierra. Escribir en papiro. Reemplaza eso. Ajá. Eso era propio de los antiguos peruanos. ¿Quién era propio de los antiguos peruanos? De los pueblos antiguos, perdón. ¿Quién era propio de los pueblos antiguos? No hay respuesta. ¿Qué era propio de los pueblos antiguos? Escribir en papiro o eso. Eso. Función de sujeto. Porque preguntamos qué más el verbo y hallamos respuesta. Por eso tampoco es la D. 10B. Pregunta número 11. Marque la oración subordinada sustantiva en función de complemento de adjetivo. Complemento de adjetivo. Debe tener, mira, complemento. Cuando te dicen complemento, piensa condena, condena, condena. Ya. A ver, está feliz de leer las indicaciones de las medicinas. Primer verbo. ¿Cuál es? Está. Segundo verbo. ¿Cuál es? Leer. Ya. Profesora, es un infinitivo leer. Entonces, encabeza la subordinada sustantiva. Cierto. Pero mira, antes de leer está de, y si tienes una preposición, también la encierras, ¿sí o no? Claro, te la llevas, te la llevas. Entonces, está feliz de eso. A partir de la palabra de, puedes reemplazar por eso. Profesora, condena, condena. Sí, tienes razón, hay condena. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos de, condena, complemento entonces, ¿de quién? Su vecina, profesora, su vecino. ¿Y quién es el vecino? Habla, ¿quién es el vecino? Feliz. ¿Y feliz qué es? ¿Es un adjetivo, sí o no? Feliz es un adjetivo, entonces complemento de adjetivo. La encontramos fácilmente, ¿verdad? Era la A. Profesor, ¿y por qué no la B? Analicemos, pues vamos a analizar todas, que no quede ninguna duda. Y a mis alumnos bellos, ¿cuál es nuestro primer verbo? Dice, unos niños abandonados se contentaban con muy poco. Verbo, contentaban. ¿Hay otro verbo más? No, oración simple. Imposible que encuentres proposiciones. No es una subordinada, es una simple. Y por lo tanto, no puede tener proposiciones subordinadas. 3. C. Los deportistas perseverantes prefieren practicar más. Primer verbo, prefieren. Profesor, ¿y no sería prefieren practicar? No, ¿por qué? Porque los deportistas perseverantes prefieren algo, ¿sí o no? Prefieren por sí solo tiene sentido, no necesita de practicar para recién tener sentido. Entonces, primer verbo es prefieren y el segundo verbo, practicar. Dos verbos. Profesora, y practicar es un infinitivo, correcto. Y el infinitivo encabeza la subordinada sustantiva. Muy bien, a ver, ¿cómo sería? Los deportistas perseverantes prefieren eso, profesora, prefieren eso. Ya, pero no tiene condena, ¿sí o no? Entonces no es complemento. Los deportistas perseverantes lo prefieren. La, los, lolas. Objeto directo. Función de OD. No pasa nada contigo. No pasa nada contigo. Entonces no eres tú tampoco. En la D. Para todos va a ser muy bueno contar con tus aportes. Primer verbo, ¿cuál es? Va a ser o será. Perífrasis verbal. Mira, y aquí ¿por qué no es un verbo va y el otro ser? Fíjate. Eliminamos nuevamente, ¿ya? Mira. Para todos va, del verbo ir, ¿tiene sentido? Para todos va. No, el verbo va solito no tiene sentido. Quien le está dando sentido al verbo es ser. Porque sería, para todos será muy bueno. ¿Te diste cuenta? Va a ser perífrasis verbal, un solo verbo. Segundo verbo, contar. Ahora sí. Dos verbos. Profesora, y contar es un infinitivo. Cierto. Entonces encabeza tu subordinada. Encierra. Para todos va a ser muy bueno. Eso. Ah, ya. Puedo reemplazar por eso. Pero no tiene condena, ¿sí o no? Antes de contar no hay condena. Entonces, para todos va a ser muy bueno eso. El verbo principal va a ser. ¿Quién va a ser? ¿O quién será muy bueno? ¿Alguien? No.
¿Qué será muy bueno? Eso. ¿Función de qué? Sujeto. Pregunté quién y no obtuve respuesta. Pero pregunté qué y obtuve respuesta. Para y era el sujeto. Entonces sería sujeto, función de sujeto. No pasa nada. 11, amigo. 12. Marque la oración que contiene proposición subordinada sustantiva en función de complemento de verbo. Condena, profesora, condena. Sí, condena. Muy bien. ¿Cuál es el primer verbo? En la A, dudaban. Segundo verbo, muchos dudaban de la credibilidad del congresista. Credibilidad no, credibilidad es un sustantivo. Un solo verbo, simple, no pasa nada. La feria fue organizada con el fin de recabar fondos. Primer verbo. ¿Cuál es el verbo? Fue organizada. Segundo verbo. Profesora, recabar. Muy bien, recabar, infinitivo. Y el infinitivo encabeza tú, subordinada. Pero mira, ¿qué tienes? Con el fin de. ¿Y qué es con el fin de? Con el fin de, profesora, o sea, desde con. Sí. Pero mucho cuidado, ¿ah? Profesora, ¿tiene condena, complemento del verbo que fue organizada? No. ¿Por qué? Observa, fíjate bien aquí. Mira, no hay condena, no te emociones. Mira acá. Voy a resaltar. Con el fin de. Con el fin de es una conjunción, chicos, ¿ah? ¿Recuerdas? Con el fin de es como con la finalidad de, con la finalidad de qué o para qué. Mira, con la finalidad de o para que recaben fondos. ¿Para qué? Con la finalidad de qué, a fin de qué, ¿qué sería? Conjunción final. Entonces, si está encabezada, tu proposición subordinada está encabezada por una conjunción final, funciona como circunstancial de finalidad y toda sería una proposición subordinada ¿de qué tipo? Adverbial, porque los adverbios funcionan como circunstanciales. No puede ser, ¿ya? Simplemente. La feria fue organizada. Eso no tiene sentido, ¿ya? Profesora, pero yo sí puedo decir la feria fue organizada con el fin de eso. Ya, pero recuerda que con el fin de indica finalidad. Indica la finalidad, es una conjunción final. Y las conjunciones finales no encabezan proposiciones subordinadas sustantivas. Ya te he dicho cuáles son los nexos para las subordinadas sustantivas. Descartada la B. A ver, la C, primer verbo, ¿cuál es? Primer verbo de la C, ¿cuál es? Aseguraron. Segundo verbo, comprobar. Infinitivo, ¿sí o no? Ya, pues, ¿cuál es tu subordinada? Desde el D, ¿verdad? De comprobar la calidad del producto. Se aseguraron de eso. Ahora sí, te das cuenta, se aseguraron de eso. ¿Tiene condena? Sí, profesora, tiene condena. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene con. Complemento, profesora. Complemento, condena. Sí, ¿complemento de quién? Su vecino, profesora, su vecino. ¿Y cuál es su vecino? Aseguraron. Y aseguraron es un verbo. Complemento de verbo. Cabrito. ¿Te diste cuenta? Por si acaso la D. ¿Cuál es el primer verbo de la D? Debemos. Profesora, debemos solito. A ver, fíjate. Dice, debemos empezar a ejecutar nuestras obligaciones. ¿Debemos algo? Por ejemplo, ¿debemos dinero? ¿Debemos algo? No. Entonces, debemos empezar. ¿Empezaremos? ¿O ejecutaremos nuestras obligaciones? Ejecutaremos nuestras obligaciones. Sería, debemos empezar a ejecutar. Perífrasis verbal. Todo esto es un solo verbo, chicos. Y si es un solo verbo, oración simple. Alternativa correcta 12C. 13. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Dice, en la oración, creo que María y su prima llegaron tarde a la fiesta de su tía. Señala el sujeto de la proposición principal. Ya, entonces, haya tu proposición principal y la subordinada. Tenemos que encerrar a nuestra subordinada, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro primer verbo, mis alumnos? Primer verbo, ¿cuál es? Creo. Segundo verbo, llegaron. Ya, ahora busca tu relacionante. Lo mismo que has hecho siempre. Es lo mismo, mira, tu relacionante. Que ahora encierra tu subordinada. ¿Desde el qué hasta dónde? Creo eso, profesora, creo eso. Claro, que María y su prima llegaron tarde a la fiesta de su tía. Todo lo que está ahí puedes reemplazarlo por eso. Creo eso.
Ya sabes que tu subordinada se puede reemplazar por eso. Es una sustantiva. Y dice, señala el sujeto de la proposición principal. ¿Cuál es tu proposición principal? Creo, porque todo lo demás está encerrado, todo lo demás está subordinado. ¿Creo quién? Sujeto, yo creo. Sujeto tácito. Muy bien, dedo. ¿Te diste cuenta? Te decía el sujeto de la proposición principal. Profesor, y si me hubiesen pedido el sujeto de la proposición subordinada, hubieses preguntado al verbo llegaron. ¿Quiénes llegaron? María y su prima. María y su prima sería el sujeto de tu proposición subordinada. Pero yo soy el sujeto de la proposición principal porque el verbo de la proposición principal es creo. Yo creo. 13 dedo. 14. Identifique la oración compuesta por subordinación. Ya tú sabes, ayer era la subordinada. Los mismos pasos siempre. Verbos. Primer verbo de la A. Dijo. Segundo verbo de la A. Iba no, sino iba a visitar o visitaría. ¿Sí o no? Dos verbos. ¿Cuál es tu relacionante? Que encierra. ¿Hay subordinada? ¿Sí o no? Ya la tienes ahí. ¿Desde el qué hasta dónde? Hasta José. ¿Por qué? Me dijo, reemplaza, me dijo, eso, profesora, claro. Y además sabes que es una sustantiva, es una subordinada sustantiva porque pudiste reemplazarla por eso. Ahí está, así de fácil. Profesor, ¿y por qué no la ve? Fíjate en la B. ¿Cuál es el primer verbo? Leí. Segundo verbo, gustó. ¿Cuál es el elemento de enlace que estamos utilizando? Observa, pero. Profesora, y el pero es una conjunción adversativa y la vimos la semana anterior. Claro, y las adversativas están dentro de las coordinadas, ¿sí o no? Primera proposición coordinada, leí el libro. Segunda proposición coordinada, me gustó más la película. Descartada, es una coordinada. Ahora, la C, primer verbo, ¿cuál es? Aquel día el emperador amarillo mostró poder. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Mostró. ¿Hay otro verbo más? No. Oración simple, descartada, no es compuesta y menos subordinada. En la D, comenzó el crepúsculo y las nubes ardían en el cielo. Primer verbo, comenzó. Segundo verbo, ardía. ¿Qué elemento estamos utilizando de enlace? Elemento de enlace. La I, profesora, y la I es una copulativa y está dentro de las coordinadas. Primera proposición, comenzó el crepúsculo. Segunda proposición, las nubes ardían en el cielo y son proposiciones coordinadas, presentan igual jerarquía, por eso descartada también. E, es la calma del mediodía, pronto deben dar las 12. Primer verbo, es. Segundo verbo, mis alumnos, deben dar o darán. Dos verbos. Profesora, ¿deben eso? No, es que no deben algo. ¿Deben dinero? ¿Deben eso? No. Deben dar o darán, ¿ya? Perífrasis. ¿Y cuál es el nexo que estamos utilizando aquí, chicos? Mucho cuidado, porque tu nexo ahora, ¿cuál es? Mira, la coma. Primera proposición, es la calma del mediodía. Segunda proposición, pronto deben dar las 12. Dos proposiciones unidas mediante la coma. ¿Qué tipo de oración es? Yuxtapuesta, profesora. Claro, y las yuxtapuestas están dentro de las coordinadas, no dentro de las subordinadas. 14, amigo. Descartada también la E. Bien, chicos, dos preguntas más y acabamos nuestra clase de hoy. Dice, 15, San Marcos 2002. Que la vida sea fácil no es verdad. Constituye una oración compuesta. Veamos, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo de siempre, ¿sí o no? Fácil para ti. Primer verbo, ¿cuál es? Sea. Segundo verbo, ¿cuál es? Es. Ahora que hayas, tu relacionante. ¿Cuál es tu relacionante? ¿Qué, profesora? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Eso, ¿qué? Ahora, ¿qué haces? ¿A partir del qué? ¿Qué haces? Enciérrala. Claro, la encierras. ¿Cuál es tu subordinada? Que la vida no sea fácil. Perdón, que la vida sea fácil. ¿Por qué, profesora? Porque todo eso lo puedes reemplazar por eso. Eso no es verdad. Y si puedes reemplazar por eso, ¿de qué tipo es? Subordinada sustantiva, amiguita. Finalmente, mis alumnos, en el enunciado, siempre es bueno compartir opiniones. San Marcos 2015. La proposición subordinada cumple función de. La proposición subrayada cumple función de. Mira, ni siquiera tienes que encerrar tu proposición, ya está subrayada ahí. Pero por si acaso, ya mira. Primer verbo, ¿cuál es? Es.
Segundo verbo, ¿cuál es? Compartir. Ya está. Mira, y el infinitivo tienes todavía ahí. Siempre es bueno. Vamos, reemplaza de frente. Siempre es bueno. Eso, profesora. Ya está. ¿Y qué función desempeña eso? A ver, nuestro verbo principal es. Es. Y ese es un verbo copulativo. Para hallar al sujeto, ¿qué pregunto? ¿Quién es? Pero como no tiene sentido esa pregunta, ¿quién es bueno? ¿Hay respuesta? Dice, siempre es bueno eso. ¿Quién es bueno? No hay respuesta. ¿Qué preguntas entonces para hallar al sujeto? ¿Qué? ¿Qué es bueno? Eso, profesora, ya la tienes. ¿Qué función cumple eso? Función de sujeto. Bien, mis alumnos. Revisen bien entonces esta grabación. Practiquen chicos, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a desarrollar la última parte de la oración compuesta subordinada. Vamos a hablar sobre la oración compuesta subordinada adjetiva y la adverbial. Bien, alumnos, espero que hayan entendido la clase. Hasta la siguiente semana, si Dios quiere, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.